no puede hacer absolutamente nada. Ha intentado hacerlo, pero la realidad de todo esto es que no es posible. Es que no es posible. ¿Esto es cierto o no? La realidad es que la propiedad no pertenece al Estado y no pertenece a patrimonio nacional. Eso no es cierto. El Valle de los Caídos, el Valle de los Caídos es propiedad de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, a través de un decreto de 1957, donde se dice en la primera parte del decreto, ¿no? Donde se dice que la fundación ejerce la titularidad del monumento, donde quien dirigía ese patronato en un primer momento fue Francisco Franco, fue el que lo dirigió, pero posteriormente la Fundación de la Santa Cruz firmó un convenio con la Abadía Benedictina de Silos, y a través de esto los monjes benedictinos fueron los que entraron, porque en un primer momento no se sabía, podía ser que incluso hubieran entrado los dominicos, no era algo claro, pero al final fueron los monjes benedictinos y se crea un convenio que sigue vigente. ¿Y qué es lo que dice ese convenio? Que el abad es el que desempeña la administración de los bienes del Valle de los Caídos, que hay un reglamento de 1959. Entonces, recapitulando, no es propiedad de patrimonio nacional, que es lo que se nos quiere decir. No es propiedad de patrimonio nacional, es de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que quien ejerce esa administración son los monjes, es el abad benedictino. ¿Qué es lo que hace entonces patrimonio? Patrimonio lo único que se tiene que encargar es de gestionar y administrar el recinto, pero la propiedad no lo es. La propiedad, insisto, es de la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Entonces, que no nos venga nadie a decirnos que es del Estado o de Patrimonio Nacional. Patrimonio Nacional solamente gestiona y administra. Porque si el Estado hubiera querido hacer esto, tendría que haber redactado un Real Decreto en el que hubiera iniciado ese proceso para convertirse en propietario. Y eso no se ha hecho. Entonces, que no nos mientan. Que no nos mientan y que a la gente, a los buenos católicos, no se les dedican a decir, no, es que es del Estado. No, Patrimonio Nacional solamente gestiona y administra. De hecho, si no, pues pido a cualquiera que vaya al registro de la propiedad de San Lorenzo del Escorial, al registro número 2, y que pida, pues, que pregunte de quién es propiedad. Y le van a dar una nota simple donde va a decir que el propietario no va a salir el Estado, el Gobierno de España, Patrimonio Nacional. No, va a decir muy claro que es la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Eso nos debe de quedar absolutamente claro. Entonces, eso por un lado. De hecho, incluso hay un informe de la Dirección del Servicio Jurídico del Estado, es decir, del propio Estado, la propia Administración, los informes jurídicos que hacen los abogados del Estado, es decir, uno de los funcionarios de mayor categoría a nivel estatal, que ellos mismos dicen literalmente, abro y cierro comillas, dice, no está integrado en patrimonio nacional. No está integrado en patrimonio nacional. De hecho, entonces, estamos partiendo de un análisis jurídico que no es real. Es cierto que como tal, la titularidad del lugar no es de la Iglesia, pero es que no es de patrimonio nacional. No lo es bajo ningún concepto. Y hay una cosa además que rige aquí. Y es que mientras tanto, mientras se mantenga los acuerdos entre España y la Santa Sede, el artículo 1.5 de los acuerdos de asuntos jurídicos es claro y es clarísimo, que exige la inviolabilidad de los templos. Es decir, los templos son inviolables y lo que estamos viendo por parte del Estado, por parte del gobierno de Pedro Sánchez, con lo que está sucediendo, es una invasión a un templo. Se está violando, están cogiendo parte de ese templo, de esa casa de Dios, de forma y para poner esas lonas, para destruir ese mosaico absolutamente precioso. Es que eso por un lado. Entonces, cuando se dice que es patrimonio del Estado, de patrimonio nacional, es que no es cierto. Patrimonio nacional, insisto, yo no sé si ha quedado clara la explicación, es el que gestiona y administra, pero hasta el día de hoy es la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que quien se encarga de gestionarla, en un primer momento fue Franco y después de todo esto recayó en los monjes benedictinos. Esa es la realidad del asunto. Y por otro lado, a mí me llama muchísimo la atención una iglesia que aparentemente yo digo, no cree. Nosotros tenemos claro una cosa, que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y una cosa fundamental, que además utilizan todos estos enemigos de Cristo, dicen, es que al César lo que es del César, estupendo, y a Dios lo que es de Dios. Y la casa de Dios es el Valle de los Caídos. Y tenemos que defender nuestros templos. Tenemos que defender esos lugares sagrados. Y en el momento en el que el Estado, en el momento en el que el Leviatán o el Minotauro intenta entrar y desacralizar ese lugar,
tenemos que decirnos que no, porque nosotros obedecemos a nuestro Señor, no obedecemos a dos señores y sobre todo no obedecemos a los siervos del ángel caído, a los siervos del demonio, porque esta gente sirve al mal, porque si no nos explica ese intento continuo y machacante de intentar desacralizar, de intentar destruir uno de los grandes pilares de la España católica, de lo poco que queda y lo intentan destruir. Y es que, además, parece mentira que estemos imbuidos por parte pues de todas las declaraciones que hemos visto por parte de la jerarquía eclesiástica, que se dedica a decir desde un punto de vista estrictamente positivista de lo que dice la ley, porque la ley no dice eso. La ley es confusa, está sujeta a interpretación y a debate. Pero es que nosotros los católicos defendemos una cosa más importante, que es el derecho natural. Y el derecho natural, insisto, dice que a Dios lo que es de Dios y que los templos son de los católicos y que el Estado no puede violarlos. Y que además incluso está recogido de forma positivizada en los acuerdos con la Santa Sede y España. Pero es más, es que San Agustín era muy claro. Ley injusta no es ley. Lo que estamos teniendo, incluso aunque hubiera una ley, que no la hay, aunque hubiera un real decreto que diga que una basílica es del Estado, eso es un decreto tiránico. Y los católicos, en el propio pensamiento jurídico y político de la Iglesia, es claro y clarividente que eso es una ley injusta. ¿Y qué decía Santo Tomás? Que el hombre debe de obedecer al poder secular en tanto lo exija el orden de la justicia. Por consiguiente, los súbditos pueden desobedecer cuando el poder es ilegítimo o manda cosas injustas. Y sigo con Santo Tomás. Santo Tomás que decía, cuando una ley está en contradicción con la razón, se llama ley injusta. No tiene razón de ley y se convierte en violencia. Es que lo que tenemos es violencia, no tenemos leyes. Necesitamos que los obispos, gente preparada, supuestamente, gente con conocimiento, se dedique a recordar la doctrina de la Iglesia, la doctrina de los santos padres, la doctrina de nuestros doctores, como es Santo Tomás, o de un padre como es San Agustín. Necesitamos recordar todo esto, en el que el propio León XIII era muy claro cuando dijo: una sola causa tienen los hombres para no obedecer, cuando se les exige algo que repugna abiertamente al derecho divino o al derecho natural. Y dice: si la voluntad de los gobernantes contradice a la voluntad y a las leyes de Dios, los gobernantes rebasan el campo de su poder y pervierten la justicia. Ni en este caso, dice León XIII, pueden valer su autoridad, porque esta autoridad sin la justicia es nula. Y termino esto diciendo lo que decía San Agustín, que ¿qué se diferencia una banda de ladrones de un gobierno tiránico? En el número de personas, porque en ambos falta la justicia. Entonces, la cosa, y ya termino esta parte jurídica,